Hay historias que cuesta mucho contar, historias que uno va guardando en los rincones del cuerpo, en los silencios de la garganta, como si esconderlas fuera la única manera de sobrevivir. Esta es una de esas historias, es la mía. No sé muy bien cómo empezar, no sé si decir que esta es una autobiografía, un diario íntimo o simplemente una forma de sanar. Solo sé que estas palabras salen de un lugar muy profundo, ese que muchas veces intenté callar, pero que hoy quiere hablar. Yo soy Nicole, bienvenido a mi podcast y aquí te narraré mi historia, esa que ha tenido momentos oscuros, pero que también ha estado llena de personas, recuerdos e incluso milagros cotidianos que me han sostenido. Contarla no es fácil, pero siento que ya es hora de dejar de cargarla sola, hora de mirarla de frente y decir, esto también soy yo. No todo ha sido bonito, no todo ha sido justo, pero incluso en medio del miedo, de la tristeza y de la rabia, siempre hubo algo, alguien, que me sostuvo. Un juego, un animalito, un dibujo, una canción, una amiga o incluso un abrazo que llegó sin pedirlo. Cuento esto para reconocer mi camino, para no olvidar, para agradecer. Y ojalá, para que si alguien más se siente como yo me sentí alguna vez, sepa que no está solo. Esta es mi historia, y por fin me atrevo a contarla. Nací un 17 de marzo de 2006 en Bogotá. Según dicen, pesé 2.700 gramos y medí 47 centímetros. Mi mamá, María Liliana Molina, tenía 23 años cuando me tuvo. Y aunque no venía de una familia con riquezas ni comodidades extremas, lo cierto es que nunca me faltó un plato de comida caliente, un techo donde dormir o alguien que me cuidara. Y eso, con los años, entendí que es mucho más de lo que muchos tienen. A veces, ese tipo de amor discreto, que no presume, es el más importante de todos. A los pocos días de nacida, me hospitalizaron por una broncolitis aguda. Era una bebé y ya estaba luchando por respirar. Y aunque salí adelante, esa enfermedad dejó una huella en mí, una rinitis que aún me acompaña. Nada grave, pero sí suficiente para recordarme que desde el principio mi cuerpo y quizás también mi historia han tenido que resistir un poco más que el resto. Mis primeros años de vida los pasé en la casa de mis abuelos, junto a mi mamá y mis dos hermanas, una mayor y otra menor. Recuerdo mi infancia como un lugar lleno de momentos bonitos, pero también inestables. Era como vivir en un clima impredecible. A veces el sol brillaba y todo parecía tranquilo. Y de repente, sin previo aviso, caía una tormenta que oscurecía todo. Una tormenta que tenía nombre, rostro y aliento de alcohol. Cuando tenía 5 años, mi mamá empezó una relación con un hombre que al principio no me importaba mucho. Yo era una niña y solo pensaba es el novio de mi mamá. Pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a vivir con nosotras. Y ahí fue cuando todo cambió. Desde que ese hombre entró a la casa, el ambiente se volvió hostil, pesado, irrespirable. Se enojaba por todo, nos gritaba por cosas mínimas, nos golpeaba. Recuerdo su mirada, su tono de voz cuando se emborrachaba. Era como si se transformara en alguien sin alma. No importaba lo que hiciéramos, todo parecía molestarle. Yo vivía en constante alerta, como si el más mínimo sonido pudiera desatar una explosión. Nosotras, mis hermanas y yo, nos mirábamos sin saber qué hacer, tratando de no respirar muy fuerte para no provocarlo. En lo personal, yo dormía con un palo debajo de mi cama, no porque pensara que iba a poder defenderme con él, sino porque era mi forma de sentir que tenía algo, cualquier cosa, para protegerme. Un pedazo de madera que más que un arma era un símbolo de la desesperación de una niña que no se sentía segura ni siquiera en su propia casa. Dormía con miedo, comía con miedo, vivía con miedo.
A veces, cuando él golpeaba a mi mamá, ella venía en silencio a dormir con nosotras. No decía nada, solo se acostaba y nos abrazaba. Su cuerpo dolía, y no solo por fuera, yo lo sentía en su respiración entrecortada, en su mirada perdida hacia el techo, en la forma en que nos agarraba fuerte, como si quisiéramos desaparecer juntas bajo las cobijas. También me duele recordar lo que le decía a Jonás, nuestro perrito, que habíamos rescatado de la calle. Era tierno, noble, no le hacía daño a nadie, y aún así, ese hombre le pegaba. Verlo maltratar a Jonás me partía el alma. Me daba una rabia que no podía expresar ni decir en voz alta. Yo quería protegerlo, pero era solo una niña. Ver a alguien lastimar a un ser que solo sabe amar es un tipo de trauma que no se puede expresar con palabras. Es un dolor mudo, de esos que se te quedan pegados en el pecho. Como si todo esto no bastara, también nos robaba. Sí, nos robaba. Le robaba plata a mi mamá, dinero que con esfuerzo y sacrificio conseguía trabajando, cuidando, sobreviviendo. Y a mí también me quitó lo poco que tenía. Yo ahorraba moneditas con ilusión, con esa inocencia de niña que guardaba billetes arrugados como si fueran tesoros. Un día, todo lo que había reunido había desaparecido. Supe de inmediato que había sido él. Nadie más pudo haber sido. Y eso fue como si me robaran más que mi dinero. Me quitó la fantasía de tener algo mío. Sentí impotencia, rabia, tristeza. Una mezcla de emociones demasiado grandes para una niña tan pequeña. Y a pesar de todo esto, cada día me ponía mi uniforme, iba al colegio, sonreía como si todo estuviera bien. Era buena estudiante, responsable, trataba de hacer todo perfecto. Como si portándome bien afuera pudiera equilibrar lo que pasaba adentro. Pero nada de eso bastaba, porque no importa cuánto te esfuerces en fingir, el cuerpo no olvida. Yo vivía con una tensión permanente, un nudo que no se iba, una alerta interna que nunca me dejaba descansar del todo. A veces siento que tuve que crecer demasiado rápido, que me tocó entender cosas que ningún niño debería entender, y aunque ahora puedo hablarlo, reconocerlo e incluso contarlo, sé que esas marcas siguen conmigo, están ahí silenciosas, como cicatrices, que no siempre se ven, pero que sí se sienten. Así comenzó mi historia, con una tormenta que no salía en el pronóstico, una de esas que no se ve desde el cielo, pero que se siente cada día dentro del pecho. Las grietas también enseñan. Después de crecer en una casa con gritos, golpes y miedo, uno pensaría que al menos en el colegio encontraría un respiro, pero para mí no fue así. Desde que entré al sistema escolar, desde transición, empecé a sentir que no encajaba. Era como si el mundo me estuviera diciendo en voz bajita pero constante que había algo raro en mí. Los niños me empujaban, me quitaban las onces, se burlaban de mí y hasta me llegaban a golpear. Yo me esforzaba por portarme bien, por sacar buenas notas, por ser una niña juiciosa, como si eso fuera a hacer que me quisieran o me dejaran en paz, pero nada parecía suficiente. A veces me preguntaba qué era lo que hacía que los demás me miraran así. Con el tiempo entendí que tal vez tenía que ver con cómo me expresaba, con mis gustos. Nunca me sentí completamente una niña, en el sentido en que la sociedad espera. Mientras muchas jugaban con princesas, hablaban de colores rosados y maquillaje, a mí me gustaban los videojuegos, los legos, las cartas, los tazos y hasta imaginar mundos con plastilina. Me gustaban los juegos de rol, inventar historias, crear cosas desde cero. Y aunque ahora sé que todo eso es hermoso, en ese momento me hacían sentir extraña, como si ser diferente fuera un pecado, como si no tuviera un lugar. Y sí, eso fue dejando grietas, me hacían sentir fea, poco deseada, fuera de lugar. Y lo más triste es que me lo terminé creyendo,
que era fea, que no era suficiente, que nadie iba a quererme. Todo eso me lo tragué en silencio, mientras en casa seguía sintiéndome en peligro y en la escuela seguía sintiéndome invisible. Pero también en medio de todo eso hubo destellos, salvavidas, personas que sin saberlo me ayudaron a no romperme del todo. Una de ellas fue mi profe Dimelva. Llegó justo en el momento en el que todavía vivían la violencia en casa. Y aunque yo no decía nada, ella parecía notarlo. Me trataba con cariño, con paciencia, con una calidez que pocas veces había sentido. Ella era un espacio seguro, era la prueba de que los adultos también podían ser buenos. Con ella no me sentía como un problema, me sentía niña, me sentía persona. Y claro, también estaba mi primo Diego, que fue como una luz en mi infancia. Jugábamos juntos, reíamos, construíamos cosas. Con él me sentía libre, me recordaba que podía divertirme, que no todo era tristeza o miedo. Gracias a él descubrí muchas cosas que hoy me apasionan, como el rock, los videojuegos y la imaginación. Él fue uno de los pocos que no me hizo sentir extraña. Con él era yo, sin filtros. Otra cosa que me salvó fue la creatividad. Cuando sentía que ya no podía más o que todo adentro era un caos, me sentaba a dibujar, a pintar, a modelar con plastilina. Me inventaba personajes, cosas, mundos. Leer también me salvaba, ver televisión, perderme en historias que no fueran la mía. Crear fue siempre mi forma de resistir, como si al construir algo con las manos pudiera sostenerme por dentro. Y el jardín infantil donde trabajaba mi mamá también fue importante. A veces la ayudaba a cuidar a los niños, y aunque pareciera algo simple, estar ahí me calmaba. Ver a los niños, acompañarlos, escucharlos, me hacía sentir útil, me hacía sentir presente. Me conectaba con una parte de mí que no era dolorosa. Me daba ternura, paz, sentido. Me inspiraba a pensar que tal vez yo podía hacer para otros lo que a mí me faltó cuando más lo necesité. Pero no todo fue fácil de procesar. Hubo momentos que me marcaron y que me quedaron en mi memoria como escenas que no se borran. Recuerdo especialmente un amigo, cuando yo tenía más o menos 9 o 10 años, que un día me mostró que se autolesionaba. Me mostró sus brazos, yo me quedé helada. No supe qué pensar, qué decir, cómo reaccionar. Solo sé que se me quedó la imagen en la cabeza. En ese momento no entendía muy bien por qué alguien haría algo así. Pero años después, cuando la violencia en casa había terminado, cuando ya no había golpes, pero sí un silencio raro, lleno de cosas no dichas, empecé a entenderlo desde otro lugar. A los 11 o 12 años comencé a autolesionarme. No fue de golpe, fue como una sombra que se colocó sin que me diera cuenta. Al principio me asusté, pero después se volvió costumbre. Era como una forma de sacar algo de adentro que no sabía cómo nombrar. Como si el dolor físico fuera más llevadero que el emocional. Como si al ver una herida física pudiera justificar lo que sentía adentro. Era mi manera de respirar cuando todo me ahogaba, sintiendo que el dolor emocional podría cubrirlo el físico, o al menos esconderlo por un tiempo. Hoy, al mirar todo esto, entiendo que esas grietas de las que tanto me avergoncé también me formaron, me enseñaron a sentir más hondo, a ver más allá de lo que otros muestran, me hicieron más sensible, más empática, y aunque todavía me duelen algunas, ya no las escondo, porque las grietas también enseñan, también hablan y también sostienen. Entre patas, pelos y promesas. Por otro lado, no sé si todo el mundo lo entiende, pero a veces el amor más puro no viene de una persona. A veces llega con patas, orejas, maullidos, lengüetazos y pelos por toda la ropa. Y está bien, porque hay amores que no hablan, pero lo dicen todo. En mi vida los animales han sido
más que compañía. Han sido refugio, medicina, promesas. Me han sostenido cuando no quedaba nadie más. Me han devuelto pedacitos de mí cuando ni siquiera sabía que los había perdido. Todo esto empezó cuando era niña y llegó a nuestras vidas Jonás, un perrito rescatado de la calle. Tenía ese algo que solo los perros de corazón noble tienen, una mezcla entre ternura y sabiduría. Yo lo amaba con la inocencia total con la que puede amar una niña. Pero lamentablemente el infierno que vivíamos en casa también lo alcanzó a él. Ese hombre, el que maltrataba a mi mamá, a mis hermanas y a mí, también le pegaba a Jonás. Y por más chiquita que fuera, esa parte me rompía por dentro. Me llenaba de rabia, de impotencia, de ese nudo en la garganta que no te dejaba ni respirar. Sentía que ni siquiera él, que era tan bueno y tranquilo, estaba a salvo. Al final tuvimos que regalarlo y hasta hoy, aunque no lo diga, lo extraño mucho. Después de eso hubo un silencio peludo, una ausencia. Pero en medio de todo eso, cuando estaba rota por dentro, llegó Panqueque, mi gato. Apareció justo cuando lo necesitaba, cuando salía de una relación que me dejó hecho trizas, cuando no quería saber nada de mí ni del amor. Fue como si el universo me dijera, toma, esto es para que no te olvides cómo es el cariño incondicional. Panqueque no habla, pero se me acostaba encima cuando lloraba, se acurrucaba a mi lado cuando no podía dormir y me miraba como si pudiera saber exactamente lo que sentía, aunque no pudiera explicarlo con palabras. Y no llegó solo, con el tiempo llegaron más compañeros. Coca-Cola, otro gato rebelde, inquieto y con una energía que no entiende límites. Gigi, mi gata preciosa y delicada que parece entender cuando algo no está bien y viene con su ronroneo de consuelo. Y Odín, mi perro actual, que tiene una nobleza en la mirada que derrite. Ellos no son mascotas, son mi familia, son mi hogar, son lo más parecido a un amor puro que he sentido. Con ellos he aprendido lo que significa amar y ser amada sin exigencias. No me piden que sea fuerte, no me piden que sonríe, ni que esté bien todo el tiempo. Solo están, me siguen y me esperan, me escuchan con el cuerpo. Son ese tipo de seres que no te preguntan si estás rota, porque simplemente se acuestan contigo para hacerte compañía hasta que dejes de temblar. Y eso en mi vida ha sido la salvación. Cada uno me ha enseñado algo diferente. Panqueque me enseñó a quedarme, Coca-Cola a soltar, Gigi a confiar, Odín a recibir. Ellos me han devuelto la ternura que alguna vez sentí perdida y me han recordado que sí merezco amor, amor del bueno, amor sin gritos, sin amenazas, sin condiciones, amor que se acurruca contigo, que te lame las heridas sin decir nada, que se duerme al lado tuyo como diciendo todo va a estar bien. Por eso esta categoría se llama así, entre patas, pelos y promesas, porque en medio del caos, de las cicatrices, de las preguntas sin respuestas, ellos han sido una promesa cumplida, la promesa de que la vida todavía tiene cosas lindas, la promesa de que aún hay cariño que no duele, y la promesa de que no estoy sola, incluso cuando siento que sí. Amores que duelen, amistades que salvan. Pero bueno, si hay algo que uno aprende a golpes, es que en la vida hay amores que llegan como un abrazo y otros que te aprietan tan fuerte que te cuesta respirar. Yo conocí las dos. A los 13 años, sin saber nada sobre las relaciones realmente, me enamoré por primera vez. Él se llamaba Jainer, era 4 años mayor que yo. Nos conocimos en el colegio y desde el primer momento me hizo sentir especial. Hasta ese entonces yo había cargado siempre con la idea de que era fea, que no merecía cariño, que nadie se iba a fijar en mí y que si lo hacían era porque algo andaba mal. Sentía que tenía que agradecer cualquier muestra de afecto, como si fuera un favor, como si no tuviera el derecho de esperar un amor que no doliera. Jainer fue esa primera persona que se fijó en mí de verdad. Me buscaba, me escribía, me hacía sentir visible.
y cuando me pidió que fuéramos novios a la semana de conocernos, yo le dije que sí. No porque lo tuviera claro, sino porque en ese momento necesitaba creer que alguien podía quererme. Al principio fue lindo e inocente. Nos veíamos, hablábamos por horas, nos reíamos y me sentía afortunada. Pero con el tiempo todo eso empezó a enredarse. La relación se volvió densa, cargada, demasiado intensa para alguien de mi edad. Él era muy celoso, quería que solo estuviera para él y con él, que no hablara con nadie más, que no compartiera tiempo con nadie más. Y yo, que tenía ese vacío emocional tan grande, fui cayendo en ese juego sin notarlo. Me fui aislando y me alejé de otros amigos, me volví suya, como si solo existiera para él. Las peleas eran constantes, pero también lo eran los momentos en los que pedía perdón y me decía que no podía vivir sin mí. Y lo peor era cuando me decía que si lo dejaba se iba a matar. Tenía 13 años y cargaba con la culpa y el miedo de una amenaza que no entendía cómo manejar. Cuando llegó la pandemia en 2020, lo echaron de su casa por problemas con su papá. Mi familia, siempre generosa, decidió acogerlo. Pensábamos que estábamos ayudando a alguien vulnerable, pero lo que pasó fue que la convivencia sacó lo peor de esa relación. Pasábamos todo el día juntos, en cuarentena, encerrados, sin espacio ni respiro. Nos gritábamos, discutíamos, yo me la pasaba llorando. También había cariño, sí, pero se sentía como un círculo vicioso donde me dolía estar y me daba terror irme. Llegó un punto en el que no sabía si lo amaba o simplemente tenía miedo de soltarlo y cargar con su amenaza. Fue mi mamá quien, al verme tan afectada, decidió por fin meterse. Ella nunca había intervenido en mis decisiones amorosas, pero esta vez sí lo hizo. Llamamos a la mamá de él, le pedimos que se hiciera responsable y se lo llevara. Yo le terminé, fue durísimo. Lloré meses, me sentía vacía y rota y también confundida. Era mi primer gran amor y también mi primera gran herida. No sabía quién era sin él y me sentía culpable por todo. Pensaba que si algo le pasaba iba a ser mi culpa. Fue una etapa muy oscura. Y justo cuando más perdida me sentía, aparecieron ellos, sin que los buscara, sin que los pidiera, llegaron como un salvavidas que no sabía que necesitaba. Los conocí en el SENA, donde entré por obligación del colegio, para un técnico en mantenimiento de equipos de cómputo. Yo no quería ir, me parecía una pérdida de tiempo. Entré con la peor actitud, cerrada, sin ganas de hablar con nadie. Pero ahí estaban, Víctor, Miguel y Felpa. Víctor, por su parte, no fue solo un amigo, fue y sigue siendo ese tipo de persona que se vuelve familia, sin hacer ruido, sin avisar, sin condiciones. Desde que lo conocí me brindó un espacio donde podía simplemente ser. No tenía que fingir estar bien, no tenía que ocultar mis emociones, ni justificar mis silencios. Él me entendía incluso cuando yo no sabía cómo explicar lo que sentía. Su forma de estar, callada a veces, intensa a otras, pero siempre genuina, fue para mí un refugio emocional inmenso. Cuando hablábamos me sentía comprendida sin ser juzgada. Y cuando no hablábamos, su silencio también decía mucho. Aquí estoy, no te suelto. Que alguien haga eso por ti sin pedir nada a cambio es algo que no se olvida. Y luego, cuando se fue a vivir a España, una parte de mí se rompió un poco, lo admito, porque no es fácil dejar ir a alguien que ha sido tu sostén emocional tan profundo. Pero aún así, con la distancia, él sigue presente, sigue siendo esa voz que me recuerda que valgo, que merezco amor del bueno, que soy fuerte incluso cuando no lo creo. Felpa, por su parte, es ese tipo de amigo con el que uno puede hablar de absolutamente todo. No hay tema que no podamos tocar, no hay pensamiento que yo no pueda compartir. Con él descubrí que es conversar desde la confianza más pura, sin miedo a ser juzgada, sin miedo a no encajar. Con él he reído hasta que me duele el estómago, pero también he llorado sin sentirme débil. Su manera de estar en mi vida ha sido como un polo a tierra.
como esa persona que te dice, vamos a jugar, vamos a distraernos, vamos a vivir, cuando todo dentro de ti grita que te encierres. Me ha sostenido más veces de las que él mismo sabe. A veces solo con estar, con escuchar, con reírse conmigo o con acompañarme en el silencio. Felpa es ternura, comprensión y lealtad, todo en uno, un lugar seguro andante. Y Miguel también ha sido un regalo inesperado. Con él aprendí que a veces la risa es el mejor remedio. Él ha sido esa chispa que aparece cuando el día se nubla, ese amigo que no necesita dar grandes discursos para hacerte sentir mejor, que simplemente aparece con su forma de ser y ya está. Te saca una sonrisa, te distrae, te levanta sin esfuerzo. Miguel me ha mostrado que hay personas que sanan con su alegría, con su energía y con su forma liviana de mirar la vida. Juntos, ellos tres me devolvieron partes de mí que pensé que se habían perdido. Me recordaron que no tengo que convertirme en otra persona para ser querida, que existen personas que te quieren simplemente porque eres tú, sin adornos, sin máscaras, sin explicaciones. Con ellos volví a sentirme Nicole, la que ríe fuerte, la que se emociona fácil, la que es creativa, tierna, intensa y real. Gracias a ellos recordé que la amistad también puede salvarte la vida y que no siempre hay que gritar para ser escuchada. A veces basta con que alguien te mire a los ojos y se quede ahí, sin soltarte. Porque el amor también puede ser compañía, respeto y escucha. Y que no hay que conformarse con el cariño que hiere, porque el amor bonito yo ya lo conocí gracias a ellos. Ya como reflexión, contar mi historia no fue fácil. No es fácil decir lo que uno ha tratado de olvidar, lo que dolió tanto que se convirtió en silencio por años. No es fácil revivir escenas que uno preferiría dejar enterradas en la memoria, como si nunca hubiera pasado. Pero aquí estoy, contándome, contándote, nombrando lo que por mucho tiempo no supe cómo decir. Hay muchas formas de sobrevivir. La mía fue crear, imaginar, jugar, amar a mis animales, aferrarme a mis amigos y escribir. Porque cuando todo se sentía oscuro, escribir era como encender una velita en medio del apagón. Así me fue encontrando, a pedacitos, a veces sangrando, a veces riendo, a veces todo al mismo tiempo. Hoy entiendo que mi historia no es solo una suma de heridas, es también una suma de resistencias, de fuerza escondida, de milagros cotidianos, de personas que parecieron justo cuando más lo necesitaba. Hoy puedo mirar hacia atrás y reconocer el camino recorrido, sin caer en la culpa, sin odiar a la que fui, sin juzgarme, porque fui valiente, incluso cuando me sentía rota, porque seguí incluso cuando no quería, y eso también es amor propio. Mi historia no está terminada, aún tengo días malos, inseguridades, vacíos, que no sé llenar. Pero he aprendido a abrazarlos sin esconderme, a convivir con ellos, a saber que ser vulnerable no me hace débil, sino honesta. Y en esa honestidad, en la herida abierta, sé que cada palabra vuelve a poder encontrarse con poder que no conocía, en la forma de transformar el dolor en relato, mi sombra en puente, mi silencio en voz. Gracias por escuchar mi historia. Hasta la próxima.